Se abre la sesión. Está puesto. Bueno. Ilustrísimo señor secretario general de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, Bodegas Jiménez Espínola, presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez, presidente de la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, presidente de varias peñas flamencas, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Continuamos esta tarde en esta Real Academia con la segunda conferencia del ciclo Flamenco e Investigación que desde hace unos años iniciamos a fin de difundir este importantísimo patrimonio cultural andaluz y particularmente jerezano, siempre desde un punto de vista riguroso en sus planteamientos científicos, en la aportación de datos contrastados y académicos y, en definitiva, desde el respeto que este bien cultural reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 16 de noviembre de 2010 exige y merece. Para ello, contamos en esta sesión con la participación de don Manuel Naranjo Loreto, musicólogo y secretario de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez, que desarrollará su conferencia bajo el título Flamencos de Jerez, Historia y Análisis desde una perspectiva etnomusicológica. Muchas gracias, querido Manolo, por aceptar la invitación que en su día te hice para que participaras en este ciclo que con tanta ilusión preparamos de la mano de personas con profundos conocimientos del flamenco, tanto en su vertiente investigadora como en el campo de la gestión cultural, crítica flamenca o escritores que han profundizado en el mundo del cante en sentido amplio, o los propios artistas flamencos, ejecutores al cabo de un arte tan universal como profundo en el fondo y en la forma. Para la pertinente presentación del conferenciante, contamos con la presencia del ilustrísimo señor don José Marín Carmona, miembro de número de esta Real Academia, a quien cedo la palabra. Con la venia. Concedida. Esto te lo pasaré. Hasta aquí. Pero después tengo otra cosa. Señor presidente, señor secretario de honor, les pido disculpas por ser yo quien va hoy a disertar en una breve presentación preparada por Angelita Gómez, que era quien tenía que estar hoy aquí ocupando esta tribuna. Pero las circunstancias no lo han permitido. Lo que pido desde aquí es que esas circunstancias sean las más leves posibles. Y es cierto que yo voy a leerles una conferencia que tenía ella previsto ofrecerles a ustedes. Lo único que voy a hacer es poner la voz a este texto, pero lo hago con el mismo cariño que ella puso al escribirlo, porque la misma amistad, o grado más, grado menos, que nos une a el conferenciante, tanto a Angelita como a mí. Bien, perdonen que no les haya saludado correctamente. Quiero pedirles disculpas, saludar a los compañeros de corporación, a las autoridades que nos acompañan, que nos honran hoy con su presencia, y a todas y a todos ustedes que han tenido la amabilidad de desplazarse hasta aquí para oír la docta disertación de nuestro conferenciante, no mi intervención, la suya. Así pues, quiero que ustedes
como les comentaba, lo pasen bien, que pasen una hora, bueno, una hora, no lo sé si se prolongará, no creo, me parece que no. Pero lo digo porque a veces nos ponemos a hablar y no paramos, sobre todo a la gente que ha sido de radio como yo. Perdonen, ya se acabó, cierro. Bueno, miren, como ya ha dicho el presidente de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras, Academia de San Dionisio, esta es la segunda cita del ciclo Flamenco e Investigación. Como ya les comentaba, y tengo el honor de presentarles al protagonista de hoy, Manuel Naranjo Loreto. Sigue el texto de Angelita, amigo y compañero a quien conozco desde hace años y con cuya amistad me honro. Con Manuel Naranjo Loreto he mantenido largas conversaciones en torno al tema que a ambos nos apasiona, el arte flamenco. Él, por su procedencia de una familia gitana, bebedora de las fuentes de dicho arte. Y decía Angelita aquí, yo con mi baile. Pero claro, en esta ocasión no vale esto, porque bailar yo, nada, absolutamente nada. Su apellido Loreto nos dice que comparte sangre con nombres que son historia. Los jerezanos, Manuel Torre y La Malena, y los utreranos, Feongos. En esa misma sangre surge el venero de los Soto Jiménez, apellidos de Ramona, bisabuela de Manuel Naranjo, a la que él conoció, por lo que por la misma línea aparecen nombres como los de Francisco Valencia Soto, Paco la Luz, así como de la saga de los Sordera, de Juaniquí, de Lebrija y de los Morao. No quiero olvidar el hecho de que nuestro conferenciante es sobrino nieto de Antonia Suárez, la Chiva, con la que tuvo el placer de compartir escenario en numerosas ocasiones, como también con la madre de Manuel, María Loreto Suárez, junto a cantaores y guitarristas de aquellos años 50 del pasado siglo. Manuel Naranjo Loreto no aparece ante ustedes por ser gitano y flamenco. Su presencia la motiva el hecho de ser investigador con una amplia formación universitaria en música, lo que le acredita para haber publicado numerosos textos como investigador, observador y un ávido lector que es. Manuel es, como ya ha quedado reflejado, secretario de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez, así como coordinador de la revista de flamencología que edita dicha entidad. Se siente humanista y por ello entiende que la vida debe ser un aprendizaje continuo. Llegados a este punto, dice la presentadora, quiero manifestar a ustedes que me siento orgulloso de presentar no solo a alguien que vive el flamenco desde la investigación, orgullosa, más que nunca orgulloso, porque se trata de una persona a la que quiero y admiro y a la que deseo siempre lo mejor, porque se lo merece. Queremos y admiramos a ambos. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Les dejo con Manuel Naranjo Loreto, quien nos ofrecerá su conferencia Flamencos de Jerez, historia y análisis desde una perspectiva etnomusicológica. Gracias por haberme soportado. Buenas tardes.
con un tema apasionante que sintetiza él modestamente en estas breves palabras. Él va a tratar de trasladarnos un relato cabal de lo que fue y de lo que es hoy el flamenco jerezano, desvinculándose de las crónicas de los genealogistas del flamenco. Teniendo en cuenta eso, puede resultar árido para algunos, ya que no se apela a la nostalgia, más bien se propone analizar aspectos que llenan los espacios cotidianos de la memoria, y como en el rebusco de una viña, parándose en aquellos procesos a nivel artístico, social e histórico que aportaron nuevos significados, sobre todo en una serie de hitos que han ido jalonando la propia historia del flamenco y de los propios flamencos jerezanos. Se trata de aportar una nueva mirada que nos ayude a vislumbrar los importantes cambios en la escena flamenca, así como de aquellas transgresiones en lo escénico y lo musical que adquirieron inéditos contextos generadores de una circulación intensa y transnacional de nuevas narrativas, géneros y experiencias musicales. El cante, el baile y el toque jerezano poseen una fuerte carga simbólica de lo que es difícil abstraerse. Tras estas tres disciplinas hay un conjunto de saberes y prácticas que van más allá de lo estrictamente artístico. Esa manera de entender el arte y la memoria han contribuido a cimentar la marca Jerez y sus flamencos como un constructo cultural que se asume como un distintivo de identidad y autoestima, aunque también propiciado como un discurso romantizado sobre la pureza y la autenticidad. Querido Manolo, tienes la palabra. Buenas tardes. Quiero agradecer en principio a Angelita Gómez, que fue la primera persona que quiso que yo estuviera aquí presente en la academia, y también a Juan Salido, su presidente, porque confió, aunque nos conocemos de hace muchísimo tiempo, confió plenamente en lo que yo podría exponer y que podría aportar en este momento. Aprovecho también para saludar a todos los amigos que tienen a bien estar aquí presentes y no viendo el partido del Madrid. Y sobre todo agradecer que compartan conmigo este momento. Voy a entrar de lleno con mi intervención y voy a entrar primero explicando un poco qué le sucede al flamenco en sus primeros años. Una de las singularidades que el flamenco nos aporta es que presenta en su análisis varias dimensiones al examinarlo como expresión artística, cultural e histórica, aunque todo depende del tratamiento que le otorguemos a la misma. ¿Esto tiene aquí luz? ¿Sí? No le veo el botón. Ahí está, ahora sí. Todo depende del tratamiento que le otorguemos a las mismas, ya que se puede formular desde distintas perspectivas o enfoques. El flamenco suele ser confundido frecuentemente como marca de identidad genérica de España y de lo español. Sus valores estéticos y culturales han tenido tal arraigo que propició desde finales del siglo XIX un repertorio literario a base de distorsiones interpretativas basada en una falsa comprensión de los hechos a los que se le ha otorgado una aureola mística pasada por el tamiz de lo añejo y asociado a una clase social, la de condición más baja, y a una bohemia impostada. El siglo XIX se ve lastrado por una serie de sucesos históricos determinantes en su devenir social y cultural. El flamenco, como arte que es, se mercantiliza, pero basa su modelo estético en la experiencia, es decir, cuenta lo que se vive y cómo se vive, sus cantes, sus bailes, sus expresiones de sociabilidad.
como manifestaciones públicas son el resultado de unas condiciones de vida de las clases populares interpretadas desde la modernidad. El flamenco no es una invención, ni es una construcción cultural de la burguesía, es un arte que se filtra a través del prisma del romanticismo. En esas condiciones, el final del siglo XIX abre una puerta al regeneracionismo, quien trató de restablecer a la desesperada esos valores morales que políticos e intelectuales consideraban perdidos o debilitados, culpando al flamenco, entre otros, como uno de los atrasos de la debilitada España de 1998. En esas condiciones, en ese periodo de crisis finisecular, irrumpe una figura importante que es la de Antonio Machado y Álvarez, quien en 1881 creó la Sociedad del Folclore Andaluz, así como una Sociedad del Folclore Español, que se inscribió en una amplia red internacional de sociedades del mismo porte. Como podemos ver, la voz folclore fue un neologismo que fue calando y que se identifica en amplio sentido con el conjunto de prácticas, saberes y disciplinas vinculadas a la literatura de tradición oral, al patrimonio etnográfico y a la antropología cultural. Como hecho significativo, la figura de Demófilo dentro de la antropología española posee más reconocimiento que en el ámbito de la literatura formal o la filología. Aunque la obra de Antonio Machado y Álvarez es relativamente fugaz, su muerte prematura a los 47 años truncó una carrera brillante que se encontraba a contracorriente en aquellos tiempos. Aquella aventura intelectual inspirada por el folclorista fue efímera, en cierto modo. Duró escasos años y lo peor de todo fue la indiferencia que provocó en las instituciones académicas y políticas de entonces. Fruto de aquella corta aventura científica dedicada al flamenco, Demófilo nos legó 3 obras de interés capital. Sus primeros escritos flamencos, que se editan en 1869, su libro Cante Flamenco de 1879 y su colección de cantes flamencos recogido y aumentado de 1881. Cristina Cruces, a quien hemos tenido la oportunidad de ver aquí y es muy asidua a venir a Jerez, dice que el flamenco nace para el arte en unas coordenadas de espacio-tiempo muy determinadas, totalmente resueltas ya en la segunda mitad del XIX. Lo hace de la mano de artistas, pero como resultado de un pozo de tradiciones compartidas por ciertos sectores populares andaluces. Hasta ese momento los flamencos de Jerez no tuvieron protagonismo alguno. La historia del flamenco se estaba empezando a escribir y fue Demófilo quien dio el primer paso en el reconocimiento, entre otros, de Jerez y sus intérpretes. En esta historia, evidentemente, juega un papel protagonista Juanelo, natural de Jerez, que fue quien proporcionó mucha información al padre de los Machado. Una de las cuestiones que se han venido barajando a lo largo de la historiografía flamenca es la procedencia jerezana del informante, que parece condicionó el relato como geografía excluyente y puso en Jerez en un mapa que aún se estaba diseñando. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Demófilo hubiese contado con colaboradores de otras geografías? Hoy probablemente contaríamos la historia del flamenco de otra manera, porque Juanelo aportó muchísimos intérpretes jerezanos. No parece que los opúsculos que hizo Demófilo, esos opúsculos literarios, llegaran a tener una amplia difusión, pero cimentaron la base de la flamencología que tardaría en arrancar 60 años después. Demófilo estableció los principios sobre los que la flamencología constituirá su modelo de investigación. Un modelo que puede ser objeto de crítica desde un punto de vista de la etnomusicología, pero que en ese momento de la historia, evidentemente, a finales del siglo XIX, era sumamente innovador. En el último cuarto de siglo del XIX asistimos a la eclosión del café cantante, a imitación de los parisinos, como lugar de esparcimiento y espacio escénico para un flamenco que adquiere la profesionalización
como algo distintivo. En Jerez tuvieron especial protagonismo el Café de la Veracruz, La Primera, el del Conde, entre otros, porque hubo varios. Y aunque no fueron los únicos, como ya digo, los únicos espacios escénicos, hasta hubo uno de efímera vida, evidentemente, por no contar con permiso, en la misma calle Gaspar Fernández. Eso vino a demostrar que en Jerez había ganas de tener esos espacios para poder asistir a ver un flamenco escenificado y profesionalizado, que es una palabra que vamos a oír continuamente en mi aportación. No obstante, no fue el único escenario en el que se ponían en pie propuestas flamencas, ya que, por ejemplo, el teatro principal, había más teatro, pero el teatro principal de la calle Mesones también ofrecía espectáculos de esa naturaleza. Otro detalle que caracterizó el teatro de la época era que el repertorio de los flamencos de entonces abordaba estilos con clara influencia folclórica. Son los años en los que algunos cantes se están forjando, como es el caso de los Caracoles y el Mirabrás, que pasaron del teatro a la calle. Y hoy, por ejemplo, los Caracoles están difundidos por toda la península ibérica, se recoge en canciones que aparecen en distintos repertorios. El cante por entonces se hallaba subordinado al baile. El número de mujeres bailadoras era superior al de las intérpretes de cante. Solían montarse en cuadros, pero el binomio cante y guitarra irá adquiriendo protagonismo, dando pie a patrones de creación personal. Es el momento en el que asistimos a esa revolución en el cante, donde cada cantador viene a innovar y a crear un nuevo modelo, una nueva estética dentro de un palo determinado. Los modelos de clara raíz folclórica se irán diluyendo, tanto que a veces es difícil distinguir esos palos, teniendo, por ejemplo, a don Antonio Chacón como a uno de sus precursores más genuinos, quien abordará estilos propios del oriente andaluz y de Levante, imponiendo su sello propio. La obra de don Antonio Chacón ha de contemplarse como la de un intérprete que se hizo a sí mismo, gracias a poseer una voz de amplio registro, tengamos en cuenta eso, y de excelentes recursos melódicos. Pero no se ha de olvidar también, en cuanto a la figura de don Antonio, su capacidad de adaptación a la hora de aprender modelos de cantes ajenos a su espacio geográfico natal. Es decir, recuérdese que Chacón vivió en varias ciudades a lo largo de su vida y eso fue dejando un pozo importante en su corpus estilístico. Con esto vengo a decir que no todo lo que cantaba Chacón lo aprendió en Jerez. Y así le pasa a muchos cantadores, cuando se marchan y entran en contacto con otros intérpretes. En ese tiempo no era Jerez una ciudad importante en cuanto a la profesionalización de sus artistas flamencos, pese a tener una pujante industria y, la historia de los intérpretes jerezanos se ha de hacer desde fuera, pero es una construcción cultural que se ha ido creando con el tiempo, tanto que Jerez se ha ido convirtiendo en un topoi, un término griego. Ese lugar común al que muchos flamencos veneran, pero que está cargado de clichés literarios y hasta de estereotipos. Recientemente estaba viendo una película y veía un cantador, la película no era de flamenco, pero aparecía un cuadro. El intérprete no era ni andaluz, y uno de sus jaleos era Viva Jerez. Con esto, la impronta, quiero decir, la estética, la estela de los jerezanos va perdurando en el tiempo, y para eso hay una serie de protagonistas. El último cuarto de siglo del XIX es el momento en el que muchos profesionales del flamenco jerezano deciden emigrar a Sevilla, como tierra de promisión, de asiento y de trabajo estable. El nomadismo será una de las características propias de la profesión de los flamencos, que los desarraiga y que los desterritorializa. El caso de Lola Flores es para nosotros el más reciente y el más conocido. Estos profesionales se hallan en las fronteras de los no lugares, es decir, no se saben a ciencia cierta de dónde quieren ser y van haciendo uso de la geografía excluyente según le conviene. Eso lo hemos podido ver en muchos intérpretes que un día dejan Jerez y la ciudad que los acoge, pues en un momento determinado ellos se sienten de esa ciudad de acogida y
diríamos que a lo largo de su vida manifiestan más interés por esa ciudad de acogida que por la ciudad que nació, evidentemente. Bueno, pues la capital hispalense acogerá a muchos jerezanos, en buen número mujeres, sobre todo intérpretes de baile. Sevilla se convirtió en el epicentro urbano, hay que tener en cuenta el número de salas y la proyección nacional que tenía, y que servía para que muchos artistas tuvieran acceso a nuevas oportunidades. Faltarían pocos años para que irrumpieran las grabaciones de reproducción mecánica y con ello un nuevo mercado y unas nuevas maneras de proyectarse públicamente, que en Jerez pues, no era posible, no fue posible hasta mediados de los 50, con la figura de Quijano y Carvajal, en este caso de Carvajal, quienes tuvieron una tienda en la calle Medina y buenos contactos con la industria farmacéutica. El esencialismo flamenco estableció como rasgos distintivos la genética, la etnicidad y una geografía excluyente sin tener en cuenta la transversalidad. Es decir, ¿qué ascendente familiar se tiene si se es galló o es gitano? ¿De dónde procede? No se considera que un intérprete pueda seguir aprendiendo a lo largo de su vida, aprendiendo de otros maestros y, lo que es muy importante, de sus iguales. Decía Camarón en una entrevista a Velázquez Gastelu, viene uno de Madrid y empieza a conocer más cosas, y si tiene afición y te gusta, pues tratas de aprenderla. La dimensión social que ciertos espacios incidieron en la vida de los flamencos de Jerez fue determinando los rasgos de una identidad muy local, muy local, y eran espacios de sociabilidad primaria. Barrios que se hallaban en la periferia, en los bordes de una urbe que aún estaba por desarrollar, como Santiago y San Miguel. El caso de la Albarizuela es bastante singular por su fuerte dependencia del cercano matadero que se ubicó en tiempo de Carlos III. Las casas de vecinos, los tabancos y las gañanías, en los tres casos juegan elementos de marcado uso social que tienen a distintos protagonistas. En las casas de vecinos el papel de la mujer lo articulaba todo, mientras que el tabanco se hallaba muy masculinizado y la gañanía era un espacio doméstico laboral común donde convergían ambos géneros. En los tres casos nos encontramos cada uno con una manera distinta de concebir lo flamenco. Las fraguas no eran espacios de sociabilidad, eran un entorno de trabajo propicio en los que se acompañaba con el cante las duras tareas de trabajo, como así se hacían en las faenas del campo. Otro espacio, pero de carácter funcional y privado, serían las juergas, en las que los artistas se hallaban disponibles en ventas y colmados a la espera de que algún interesado negociara con ellos. Tío Borrico relató a Ortiz Nuevo, por cierto, quiero incidir, los dos libros que escribió Ortiz Nuevo, uno dedicado a Tío Borrico y otro a Tianica la Periñacá, son auténticas maravillas, porque reflejan perfectamente el sentir de un cantaor. O sea, ambos, tanto Tianica como Ortiz Nuevo, hablan en primera persona y desgranan muchas cosas, e incluso detrás de sus palabras se pueden descifrar nuevas maneras también de sociabilidad en el propio flamenco. Bueno, pues decía Tío Borrico a Ortiz Nuevo, y cuando terminábamos pues nos íbamos a nuestras casas, cada uno bien con el sueldo tal, bien con el sueldo cual, bien con 50, bien con 60, bien con 100 duros, según caían las peras, que era como decir, como lo hubiese considerado el que había concertado la fiesta, con lo cual esa noche podían sacar dinero o no, venga usted mañana o venga usted la semana que viene, que ya veremos. No es mi intención hacer aquí un listado interminable de esos flamencos jerezanos, pero sí dar fe de algunos por su importancia en la construcción del topoí. Con lo cual puede que en algún momento parece que me estoy olvidando de alguien, y es que nos va a faltar tiempo nada más que para reflejar el amplio elenco histórico que tiene la ciudad de Jerez. Hay una figura que dejó de ser local y que emerge, y que creo que en Jerez no ha sido lo suficientemente
ponderada, que es la de Juana la Macarrona, que marchó pronto a Sevilla, se le consideró en su tiempo una gran bailaora y fue de las intérpretes jerezanas de flamenco la que tuvo mayor proyección internacional. Su participación en la Exposición de París de 1889 dejó una importante estela que se asentó en el imaginario francés. La retórica francesa, Gala retrataba a la Macarrona como una mujer altamente exotizada e hipersexualizada, cuyo calado fue tal que llegaron a florecer imitaciones burlescas de ella, al menos hasta la siguiente década. En su devenir artístico aparecen de forma paralela también la Malena, con la que comparte lugares comunes. Sus bailes, evidentemente, carecían de academicismo, eran más dados a la espontaneidad y, sobre todo, a otros saberes y prácticas. Los franceses han tenido muy en cuenta el flamenco y hoy prácticamente hay festivales en Francia que son bastante importantes. Hoy el público francés especializado ya sabe quién es Agujeta. También gracias a la labor de aficionados como Mario Boix y nuestro paisano querido Paco de la Rosa, quien en estos últimos años ha hecho una labor impagable llevando artistas jerezanos a la capital del Sena. Sevilla supo rentabilizar el amplio elenco de jerezanos que trabajaban en sus ventas, teatros, café cantante y juerga, y evidentemente Sevilla no pierde la oportunidad de contar con ellos y mostrarlo como vestigios del pasado, de lo genuino y supuestamente no contaminado, como por ejemplo en la inauguración en 1929 del Cursal Internacional con motivo de la Exposición Iberoamericana, en el que había pues un dancing americano, porque era la moda traer la jambá, que es lo que llamaban antiguamente, un dancing con las modas, y un gran café cantante, que contaba con un nutrido grupo de artistas importantes en ese momento, como Juana la Macarrona, la Malena, la Sordita, y entre los guitarristas a Javier Molina. Vamos a ofrecer una película que grabó Massin. Massin fue uno de los bailarines que llevaba Sergei Diaghilev. Sergei Diaghilev fue el que montó los ballets rusos con Pastora Imperio y Don Manuel de Falla. Bueno, pues Massin llegó a Sevilla y quedó prendado no solo de la figura de la Macarrona, sino también del propio Ramírez. Son los vestigios más antiguos que tenemos, no tiene sonido, es en blanco y negro, son 3 minutos, pero que son un importante documento porque reflejan cómo se bailaba en aquel tiempo. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y sobre todo vamos a ver un tipo de baile que es muy profesionalizado. O sea, que incluso puede que nos choque porque la gente de Jerez tenemos una concepción del baile también muy particular. Vamos pues a ver el baile de la Macarrona y de Ramirito. Una cosita, quería agradecer a los herederos de Massin que tuvieron a bien depositar todo este legado en la biblioteca de Nueva York y que actualmente es allí donde se custodia. Si ustedes quieren ver otra vez esta pequeña película a título particular, pueden ir al Centro Andaluz de Flamenco, que allí gustosamente se la van a poner. No pueden hacer ninguna copia, o sea, ninguna foto de la película, porque ya digo, tiene propiedad intelectual. Vamos a ofrecerla. Ay, no sale. Vamos a ver. Un momentito, que tenemos... Es que esto... Vamos a quitar la película. Voy a tener que quitar esto y poner la película. Si no, no me sale. Vale. Aquí. ¿Ahora? No, no sale. Oye. Sí. Es que quiero quitarlo. ¿Vale? ¿Ahora? Ahora. Vamos a ponerlo del principio. Ahí, ahí. Bueno.
Como pueden comprobar, el cámara tiene un poco desviada la cámara y casi todo le corta la cabeza continuamente. Pero el baile de la macarrona es muy singular. Está escenificado, evidentemente. Está escenificado porque además son niños prácticamente lo que le está acompañando. Eso es una azotea, ¿eh? Y su baile es un baile muy escénico, es decir, no es un baile doméstico al uso, pero que refleja también las formas del baile de entonces. La indumentaria también es propia de las flamencas de finales del 19 y principios del 20. Estamos prácticamente cerca de los años 20. Y además no solo tenemos una intérprete de baile, sino también tenemos palmero y el guitarrista. Tenemos un baile muy hipersexualizado. Como bien dice, está muy exotizado también su forma de expresión. Ahí la tenemos otra vez. Ya ahí tenemos otro tipo de baile. Eso se parece más a una especie de baile tipo tango, garrotín. Hay mucho escorzo. No hay taconeo, prácticamente los pies, pero hay un detalle porque la falda la suele levantar mucho con los pies. El guitarrista está marcando un compás binario. Juega mucho la cadera aquí en este tipo de baile. Y el juego de mano, que es muy característico. Y aquí tenemos a Ramírez. Tiene un baile muy masculinizado. Evidentemente tiene también una indumentaria que lo estiliza, pero también es un baile muy escenificado. Juega mucho con los pies, es el baile típico de hombre. Hay un detalle, el levantamiento de la pierna izquierda, que ese tipo de levantamiento de pierna izquierda no se da aquí en Jerez. Con lo cual se deduce que Ramírez, ahí en un momento determinado de historia, que como es profesional, se tiene que adaptar también un poco a las necesidades de la escena e incorpora una serie de recursos que pertenecen a ese ámbito. Se ve el baile de Jerez ahí, pero también destacamos que hay ya hay un proceso de elaboración importante, ¿no? Así que este es el documento, para nosotros los jerezanos, es un documento valiosísimo e importantísimo. Vale. Ahí está. Aquí. A ver cuál es, si lo tengo aquí. Aquí. Vamos a tener que empezar otra vez de nuevo. Vale. Pero era importante ofrecer este documento por su significado. ¿Se ve? Ah, perfecto. Pues venga. Vamos a ponerlo. Yo iba por aquí. Bien. Decíamos que en aquellos años, en el año 29, ya el Cursal había hecho su inauguración y estos intérpretes, ya la macarrona ya era una mujer mayor. Ya era una mujer mayor. En esta imagen también está la macarrona y también está la Malena. Ya se ven que son las dos ya unas mujeres muy maduras y que evidentemente, bueno, vienen a aportar una nueva, otras maneras de entender el baile en esa escenificación. Eso es justamente en los años del año 27, Federico García Lorca aportará su particular visión del cante y de sus intérpretes y ayudará a construir la imagen de Jerez como ciudad de los gitanos. Esa bohemia artística y refinada a la vez ya no solo es patrimonio de poetas, músicos y pintores. Llega hasta el mundo del toreo en la figura de Ignacio Sánchez Mejía, quien se convierte en mecenas de una obra altamente significativa,
las calles de Cádiz y la Nochebuena de Jerez. Para ello cuenta con la actuación estelar de la argentinita y su hermana Pilar López y de un nutrido grupo de flamencos procedentes de la provincia de Cádiz, destacando, en este caso, la Macarrona, la Malena, el Gloria, la Mini, que la Mini es parienta de Manuel Morao, y hasta Adela la Chaqueta, que es la niña, ¿vale? Bien, pues varios elementos alonan el nacimiento de la Nochebuena de Jerez como constructo cultural. Por una parte, la grabación de Manuel Torres con sus campanilleros del año de primeros de siglo, o sea, el registro de 1929 del Gloria con el romance de Buscando Posada, y el montaje de la Nochebuena de Jerez que retomó doña Concha Piqué, porque en el año 33 la argentinita lo monta, después lo monta doña Concha Piqué, y después Antonio Ruiz Soler, también lo lleva en su escena, es decir, él hace distintos tipos de cuadros y uno de los últimos cuadros es la Nochebuena de Jerez. Evidentemente, ¿quién no iba a conocer la Nochebuena de Jerez a lo largo de todos estos años? Dentro de estas figuras también hay que tener en cuenta a una serie de personajes dentro de la construcción de la Nochebuena de Jerez, y uno es Antonio Quintero, porque Quintero fue un autor que tuvo la particularidad de que también se fue relativamente joven. Es que se va detectando a lo largo de la historia de los flamencos jerezanos que gran parte de los flamencos de Jerez desarrollan una actividad fuera de Jerez y construyen la idea de Jerez desde fuera. La gente conoce Jerez desde los artistas que están afuera. Y en este caso, por ejemplo, Antonio Quintero fue uno de los que describieron e incrustaron dentro de su obra pues muchos elementos que eran propiamente jerezanos. Pero también hay otros elementos importantísimos en esa construcción de la Nochebuena jerezana, que es Lola Flores, evidentemente con Antonio Quintero, y La Paquera y Antonio Gallardo. Son los cuatro elementos básicos para ese constructo cultural que hoy ya no tiene parangón, porque vamos, no sé, la Nochebuena de Jerez prácticamente es objeto de imitación e incluso ya hay Nochebuenas paralelas, ¿no?, por definirlo de alguna manera. Bueno, otro detalle importante que tendríamos que tener en cuenta son los investigadores que han pasado por Jerez. Es decir, ¿qué investigadores han pasado, etnomusicólogos, han pasado por Jerez? Pues bueno, pues bien, a finales de los años 40 y auspiciado por el CSIC y el Instituto Español de Musicología, llega hasta Jerez el musicólogo Arcadio de la Rea, quien con una grabadora era de los pocos investigadores que habían optado por hacer un registro sonoro siguiendo la estela de Bela Bartók, de Zoltán Kodály y algo de la escuela berlinesa de musicología comparada. Esta manera de registrar canto y música popular tendrá su epígono en la obra de García Mato. Él llega aquí en el año 49 y, bueno, pues de la mano de don Tomás García Figuera, porque coincidió con don Tomás en el protectorado de Marruecos. Los dos coinciden en los años 30 por ahí y traban cierta amistad. Y eso le permite abrirle las puertas aquí. Entonces, cuando viene Arcadio de la Rea, entra en contacto con Tomás García Figuera y le pone un guardia para que vaya a encuestar. Eso era una costumbre que tenían antiguamente los investigadores, que fueran acompañados por un guardia, porque provocaban en cierto modo un poco de rechazo el que alguien que no conocía te preguntara si tú sabías un cante o un baile o un romance. Y entonces entró en contacto con María Pantoja y con Sebastián Núñez y le graba una serie de cantes y de romances que pueden ustedes conseguir, pueden oír tranquilamente en la Fundación Milà y Fontanals. Bueno, pues no solo graba aquí a estos dos intérpretes, sino que además se va a la Calle Nueva con el guardia y entra en contacto con una serie de flamencos de allí de la Calle Nueva. Uno fue un bisabuelo mío, otro fue otra informante fue la Chicharrona, otra informante fue la madre de Marivega, y después aparecen otros informantes que estamos en proceso de saber quiénes son.
Eso viene a decir que, bueno, que él se interesó, no grabó en la Calle Nueva, sino solo lo que hizo son transcripciones. Las transcripciones son cortitas, porque esta gente iban con los gustos, pero son igual de singulares y de interesantes. Después, en el año 1952, viene Alan Lomax. Alan Lomax no pensaba venir a España, pero apareció en un congreso en Palma de Mallorca, alguien le habla, entra en contacto con... Él ya había entrado en contacto con Walter Starkey y intuimos que también había leído el libro de Irving Brown, La senda gitana. Y siguiendo un poco las geografías que aparecen en los dos libros, Lomax hace un viaje por Andalucía, evidentemente aconsejado también por Arcadio de la Rea. Y Lomax pues él grabó prácticamente en la caseta de la Previsión Andaluza, en un evento que se hacía allí pues en la feria, y entonces allí estaba el Pili, el tío de la Paquera, estaba Carbonero, estaba Sebastián Núñez, algunas veces acompañaba el primo de Sebastián. Hay una niña que baila, pero de la que no dicen el nombre y que intuimos que es Angelita Gómez. Y ahora lo voy a explicar. Por cierto, esta foto que ven ustedes aquí a la izquierda, la chiquilla con la niña en brazos, es la Yoya. No sé si ustedes conocen a la Yoya. Pues la Yoya. Yo cuando fui a llevarle la foto a la Yoya, ella no se reconocía, evidentemente. Muchas veces nos cuesta reconocernos nosotros en la foto. Pero gracias a mi madre, que mi madre era de la quinta de la Yoya, mi madre era de la calle Cantarería, trabó amistad desde pequeñita con la Yoya, y cuando le enseñé por primera vez la foto, digo, la Yoya. Pero es que aparecen más flamencos. También les invito a que se metan en la web de la Fundación Cultural Equity. Bueno, pues decía que la niña era Angelita Gómez. Esta es la caseta de la Previsión Española, que se utilizaba durante todo el año, porque además tenía hasta un ring, si ven las cuerdas que hay detrás, ¿vale? Bueno, la estancia de ambos investigadores pasó desapercibida a la flamencología hasta hace bien poco. No obstante, durante mucho tiempo se receló de los etnomusicólogos, con los que se mantenía una discreta distancia porque proponían nuevos marcos teóricos y nuevas metodologías. En cuanto a la literatura y el cine, tras la colección de los Machado de 1881, no es hasta 1935 donde aparece un listado de cantaores. Sin embargo, hay una serie de libros que me parece oportuno, que son interesantes, como los de Arcadio de la Rea, los de García Mato y el de Luis Labaur, ¿vale? Bueno, pues el opúsculo editado por Juan de la Plata en 1961, Flamencos de Jerez, que yo siempre es el título que busco porque creo que es bastante gráfico, tiene la virtud de aportar nuevos datos de intérpretes jerezanos. Manolo Río Ruiz, desde su atalaya madrileña, ha ido incorporando nuevos datos y en la actualidad, y desde el punto de vista que nos trae a colación, son los investigadores foráneos los que nos están proporcionando datos musicológicos de relevancia, como son Lola Fernández, los hermanos Hurtado, Faustino Núñez o Guillermo Castro, por poner un ejemplo, ya que se dispone, en principio, de algunas transcripciones de los cantes de Manuel Torres y de Antonio Chacón. En cuanto al cine, la verdad que hay un amplio repertorio donde aparecen muchos flamencos. Aparece desde Ramón Montoya, que aparece en Antonio Vargas Heredia, Lola Flores, que se hace acompañar con mucha gente, pero también aparece Paco Laberinto, Manolita de Jerez, aparece el Cali, hermano de Terremoto. Todos estos intérpretes pasan por el cine. Evidentemente, para mí, la película más importante desde el punto de vista no musicológico es la de Duende y Misterio del Flamenco. Esta fotografía que tienen ustedes aquí es una fotografía que era de Manolo el Carbonero, y Manolo el Carbonero no supo contextualizarla hasta que, cuando él tuvo a bien cederme los materiales para el estudio de la obra de Alan Lomax, nos encontramos que por la izquierda es Carbonero, el que está, la señorita que está siguiente, no sé quién es. El siguiente es Roque Ramírez, un gitano del Matadero. También tenemos aquí en el medio a Juanaje, a Romerito, toca la guitarra Juan Morao, y además está sentada ahí Fernanda y Bernarda de Utrea. Con lo cual es una oportunidad importante que tenemos para ver. También tenemos ahí a Carmen Bernal, la gitana blanca.
Como dato curioso tengo que decir que este elenco artístico, excepto Carmen Bernal, fue el mismo que utilizó Lomax para hacer sus grabaciones. Lo único que pasa es que Lomax incorporó a 2 o 3 intérpretes más, pero eran básicamente los mismos. Y coinciden, porque además Lomax también estuvo en la venta del Altillo, que era donde paraba habitualmente Edgar Neville. Bien, pues después de la muerte de Chacón y Torres, que además fíjense en el cartel, donde Manuel Torres también se integra como artista dentro de la ópera flamenca. O sea, que ese repudio que hubo es un repudio inventado. Los artistas tenían que comer de alguna manera, y si en ese momento la ópera flamenca era el vehículo especial para poder sacar algo de dinero, los flamencos, los gitanos, se apuntaban a ese carro, y ahí tenemos a Manuel Torres en 1929. En el 1933 fallecería, pero durante ese tiempo pues cantarían, prácticamente ellos estarían hasta el año, en el 29 muere Chacón, pero ya en esos años ellos van participando de esta estética. Decíamos que después de la muerte de Chacón y Torres, el cante de Jerez se queda prácticamente huérfano, que coincide con la defunción del café cantante, que también ha muerto en ese momento, y se produce un cambio de modas propiciado en los años 20 por la ópera flamenca, que propician un cambio de gusto en los españoles, que se incardina hacia un nuevo modelo de representar el cante, el baile y el toque, con propuestas más livianas, evidentemente, sobre todo en lo escénico, menos efectistas y menos dramáticas estilísticamente. Ese cambio escénico provoca un nuevo modelo de negocio, la del empresario que dirige un nuevo espectáculo, o la del cantaor, que también se busca, tiene la capacidad de gestionar su propio espectáculo. En los años 40, los intérpretes de jerezanos empiezan a integrarse en compañías, y nos encontramos que ya Morao y el Serna pues se van con Antonio, Terremoto, el hermano de Terremoto también se va, Paco Laberinto, Manolita de Jerez, que también ya la he citado antes. Bien, pues dentro de la estética de la ópera flamenca, que dura hasta más o menos los años 50, 55, en el momento en que se institucionaliza el esencialismo, el neohondismo o el clasicismo, como queramos llamarlo, hay una figura que no hemos ponderado bien, que es la figura de José Cepero. Es el poeta del cante. Fue un intérprete que mantenía toda la estética jerezana, pero que se adaptó también a los nuevos modelos, con lo cual él te podía hacer un cante por siguirilla para rabiar, pero también te hacía unos fandangos. Y además tenía una particularidad, que él componía sus textos, y eso le hacía tener un sello muy, muy, muy propio. Aquí, en ese tiempo, evidentemente, muchos de los cantaores se quedarán y serán gente que comparte el cante y otras profesiones. Los artistas prácticamente, no podemos decir que en los años 50 arranque. Uno de los primeros artistas que arrancan es la Paquera de Jerez, que graba en pizarra y graba en vinilo, una cosa rarísima. O sea, ella asistió un poco a ese cambio importante. Y digo que no es hasta la llegada de la Paquera cuando se cubre ese espacio, ese vacío. La Paquera fue un soplo de aire fresco, renovó el cante jerezano en cierta medida por sus importantes aportaciones. Incorporó nuevos estilemas que aún perduran, se atrevió a despatrimonializar el cante como objeto y propuso unas nuevas maneras de empoderar el escenario, abriendo las puertas a otras cantadoras. Al mismo tiempo, en esos años 50, en que emerge la figura de la Paquera, nos encontramos que aparece el tablao zambra. Y yo postulo que con el tablao zambra es cuando realmente se empieza a gestar la idea del esencialismo flamenco. Es decir, ofrecer un repertorio exclusivista que se alejara de la estética de la ópera flamenca. Y para esto juega un papel importante Rosa Durán y Perico, el del Lunar, ambos de Jerez. Perico, en el año 54, le encargan hacer una antología y hace la primera antología dedicada al flamenco. Los años 50 son los años de revolución dentro de la estética flamenca, porque siguiendo esa nueva estética de la antología, o sea, antologizar el flamenco, pues aparece Anselmo González Climent,
creando un nuevo término y, si cabe, una nueva disciplina objeto de estudio, que es la flamencología. Córdoba en aquel tiempo recoge el testigo a través de su concurso y los jerezanos, Juan de la Plata, Manolo Pérez y Esteban Pino, y después más tarde Manolo Río Ruiz, pues crean la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. Al rebufo de estos 4 hitos de los años 50 es cuando surge, en cierto modo, el aparato ideológico, es cuando construye el aparato ideológico el propio Mairena, con esa corriente que se ha venido a llamar clasicismo o neohondismo. Hasta los años 20 prácticamente el café cantante se había perdido, la ópera flamenca ya había muerto y estamos ante una nueva estética. Si los primeros años del siglo XX fueron los reyes indiscutibles, Chacón y Torres, su estela se fue apagando y aparece una figura que formuló unos principios que hoy perduran en la estética de muchos intérpretes y además de una corriente que está muy integrada en el flamenco actual. Mairena formuló sus principios sobre una base que se articulaba desde el esencialismo. Propugnaba una vuelta al pasado, segmentó el cante gitano y gachó y formuló su discurso como guía espiritual de una tradición gitana con claras ínfulas mesiánicas basada en la autenticidad y la pureza, cuya referencia básica debía ser la familia. Después recularía un poquito, haciendo referencia al cante gitano andaluz. Ya no solo era gitano, sino era gitano y andaluz. Morales y Cáceres, que son profesores de la UPO en Sevilla, creen que el triunfo del mairenismo no fue algo casual, estuvo estrechamente vinculado a las transformaciones socioeconómicas que vivió el país y que afectaron también al flamenco. El rastro dejado por Mairena aún pervive, pero una nueva perspectiva en el tiempo va poniendo su figura en un marco de análisis más abierto. Esto, en concreto, es de la propia Cátedra de Flamencología. Y la cátedra también, en cierto modo, acoge los principios ideológicos de Mairena, también lo acoge en su seno, porque nada más que hay que ver el cartel como lo exponen, ¿vale? Mairena viene a Jerez ya en los años 40, pero en los años 50 es cuando él entra en contacto, bien a través de Morao y también a través de Juan de la Plata. Su afán por ser enciclopédico le lleva a recrear y a renovar cante algunos extinguidos. Decía Quiñones que él había cogido un hilito de la tradición y la había convertido en una manta. Y Luis Suárez, mucho más explícito, dijo que aquello era una traición a la tradición oral, evidentemente. La consideraba una transgresión venial porque procedía, aunque mediatizada, de los veneros de la propia tradición. En suma, Mairena fue un cantaor que fue alabado por muchos y repudiado por algunos. Ciertas sospechas porque a Mairena, contra Mairena había ciertas sospechas. Algunos jerezanos que he ido entrevistando decía que Mairena venía a mangar. Y ya lo último que he podido escuchar en Bernarda de Utrera decía que venía directamente a robar. Bueno, pues lo cierto es que en ese tiempo, si la ópera flamenca arrincona a los cantes gitanos y hondos, ahora es al revés. Ahora los cantes gitanos y hondos son los que arrinconan toda la estética de la ópera flamenca. Estoy seco. Pero los gitanos, los artistas jerezanos, la verdad es que pronto se subieron al carro de los medios de reproducción. De hecho, Rafael el Moreno grabó en un cilindro de cera, que es uno de los primeros que graba. O sea, eso es altamente significativo. O sea, había un interés por dejar esa impronta porque, en cierto modo, eso era el sello, y hoy también lo es, el sello de los artistas. O sea, sabemos cómo canta un artista, pero también es porque eso representa al artista. Bueno, pues el acceso... a ver si me voy perdiendo. Por ejemplo, don Antonio Chacón fue uno de los intérpretes que dejaron más registros en el mercado. Grabó muchísimo don Antonio. O
sea que la estela de don Antonio queda. El acceso a los medios de grabación y reproducción solo estaba al alcance de algunos artistas, pero más adelante tenemos la oportunidad de encontrarnos con que se recuperan a una serie de artistas semiprofesionales, que después fueron profesionales, y que en Jerez tuvieron especial incidencia. Estamos hablando de La Piriñaca, de Tío Borrico y de Agujeta el Viejo. La Paquera llegó a grabar en disco de pizarra. Los artistas de Jerez, los que estaban afincados en Jerez, les costaba mucho trabajo grabar, pero tuvieron especial interés, por ejemplo, por la radio. Por ejemplo, Terremoto tenía mucho interés en escuchar el programa de Pepe Marín, porque él dejaba de jugar al dominó para irse a la 1 de la tarde, que es una hora pues rara. Él dejaba todo lo que había, estaba jugando el partido de dominó y se iba a escuchar a Pepe Marín porque a él le gustaba el programa de Pepe Marín. La radio jugó un papel importantísimo, pero también jugó un papel muy importante la televisión. Y la televisión jugó un papel importante para una parte de España, porque los jerezanos no vimos ritos y geografía del cante. Cuando en España se emite ritos y geografía del cante, hubo 3 ciudades de Andalucía que no pudieron verla: Jerez, Cádiz y Granada. ¿Por qué? Porque el repetidor solo llegaba hasta Sevilla. Con lo cual nosotros tardamos, y los artistas se vieron al cabo de los 10 o 15 años. Con lo cual Jerez no tenía ningún referente, solo tenía el referente de los discos y de la radio. Y entonces, bueno, la rito y geografía del cante fue un momento importante en la historia de los propios flamencos, pero los flamencos jerezanos no pudieron verse. Hay también una antología muy importante que me gustaría tener en cuenta, que es la del Archivo de Cante Flamenco. Esta antología de Caballero Bonal decía que al no ser necesaria la gestualidad propia del escenario y desaparece, por tanto, el histrionismo de la presentación, se logró que se produjeran momentos distendidos, un cauce por el que las voces, guitarras, palmas y bailes fluían con espontaneidad, sin artificios, propiciando espléndidas ocasiones donde la invención y las repentinas improvisaciones se mostraban en su revelación más genuina. De hecho, a Caballero Bonal le hubiese gustado, fijaros con qué idea más interesante, haber metido las conversaciones en los discos, porque nos daban una cara distinta del intérprete. El intérprete ya no solo actuaba, sino se mostraba de manera natural. Eso se traslada también, en cierto modo, al propio rito y geografía del cante, y después lo imita también, en cierto modo, de manera escenificada. Lo hace también en el disco Canta Jerez. Pues Canta Jerez se llevan los artistas hasta Madrid, lo plantan allí, ponen comida, ponen bebida, y allí que ellos canten como le den la gana. O sea, prácticamente aquello está mediatizado, pero es muy importante tener en cuenta que aun estuviera mediatizado, tenía un componente de espontaneidad, y eso hizo que el disco Canta Jerez, que para mí es una de las grandes reliquias del flamenco, es una auténtica construcción sonora. Como dice Edouard Serussi, es una especie de ruina sonora a la que vamos visitando de vez en cuando. Ruina sonora se refiere a un monumento al que vamos a verlo, disfrutamos de él, pero después lo reinterpretamos. Y así es como se ha venido haciendo con el disco Canta de Jerez, que ahora mismo es el gran monumento del cante. Si tienen oportunidad con el disco Canta Jerez, hagan lectura entre los aleos que hay de por medio, porque si nos ponemos unos cascos vamos a detectar las complicidades que tienen los intérpretes entre ellos. ¿Qué es lo que se dicen? ¿Cómo se jalean? Eso es un conjunto de elementos, de recursos que dotan al disco de una frescura impresionante. Y es oportuno tener en cuenta Nueva Frontera del Cante de Jerez, porque Nueva Frontera del Cante de Jerez es un disco de tránsito. Ya las palmas y la forma de tocar en ese disco son distintas a Canta Jerez, y median muy poquito tiempo entre uno y otro. Es verdad que son más jóvenes y acceden a una nueva estética dentro del flamenco, pero también es un trabajo altamente significativo. Y voy a ir terminando.
Aquí tenemos algunos intérpretes que aparecen en Ritos de Geografía del Cante y no quiero olvidarme de esas figuras ocultas. En Jerez pasa una cosa en su historia y voy rematando. En Jerez tenemos la figura de don Tomás García Figueras, que se trae a un etnomusicólogo para que grabe en el año 1949 a María Pantoja, a Sebastián Núñez, a un grupo de informantes. Después crea con el Conservatorio de Jerez, a través de la mano de don Joaquín Villatoro, de Angelita Gómez y de Isabelita Ruiz, y crea un departamento dedicado al flamenco. O sea, no había en España ningún conservatorio que se dedicara al flamenco. Y es altamente significativo porque te da uno la sensación de que Jerez tiene muy buenas ideas, pero nunca las rematamos. También estuvo la Cátedra de Flamencología, que hoy, pues, gracias a Dios, ya está en pie y hay un grupo humano importante y funciona. Pero también, por ejemplo, se creó el Museo Flamenco, que hablamos muchas veces del Museo Flamenco ahora como algo que es genuino, que parece como si fuera una invención actual, y es bastante antigua, desde el año 1973, el Museo del Arte Flamenco. Tampoco, o sea, son obras que vamos erigiendo a lo largo del tiempo, pero de que después se vienen abajo. Lo cierto es que los jerezanos hemos tenido una importante aportación en el flamenco, no solo a nivel artístico, sino también desde el punto de vista de esos recursos propios de la estética. Hemos contribuido hacia la propia ideología del esencialismo, pero de una manera u otra nos estamos abriendo. Bueno, en conclusión, me voy a quedar aquí porque es que todavía quedan muchos años, pero creo que es el momento de transición del flamenco. Y esa parte del flamenco creo que la conocen ustedes bastante bien, o si no, otro día, pues que otro ponente lo tenga bien hacer. Sin más, muchísimas gracias. Efectivamente graba en hilo de mercurio. Él graba en hilo de mercurio y se puede escuchar en el Centro Andaluz de Flamenco, pero especialmente, si no recuerdo mal, graba alegrías, bulerías y una saeta. Pues esa saeta, en María Pantoja Antúnez, Mariquita Pantoja, maestra de baile de Lola Flores, canta en el año grabación de 1949 una saeta salmodiada, no por seguirilla. Por lo tanto, eso demuestra, es el documento que demuestra que en Jerez se cantaba en aquella etapa no solo por seguirilla, sino saetas salmodiadas de canto llano. Es un comentario, pero lo tenía que decir. Pues muchísimas gracias, querido Manuel, por tan didáctica, profunda, elocuente conferencia que hace honor a tu cualificación y experiencia y, sobre todo, lo mucho que amas este apasionante mundo del flamenco, especialmente el flamenco de nuestra ciudad, sin duda el exponente cultural más relevante de la misma, como ha sido respaldado por la UNESCO y he citado anteriormente. Pero permítame, antes de cerrar, 3 breves referencias a 3 palabras que se han manejado en esta conferencia: pureza, constructo y transgresiones. Empiezo por constructo. Bella palabra, que según la Real Academia de la Lengua es la construcción teórica para comprender un problema determinado. Y se nos ha dicho que el cante, el baile y el toque jerezano poseen una fuerte carga simbólica de la que es difícil abstraerse. No puedo estar más de acuerdo. Si el flamenco de Jerez pudiera ser definido con un símbolo, apostaría por su personalidad. Personalidad reflejada en su sentido del compás,
la armonía en sus movimientos de baile y la mezcla de la autoestima y la fidelidad a la tradición, especialmente en el cante, al ser el de Jerez un cante de cantera, es decir, un cante transmitido oralmente por unas pocas familias cantadoras. Sigo con transgresiones. En efecto, en los últimos 30 años la evolución, especialmente en el baile y en el toque por este orden, ha sido muy significativa. No es sitio ni me corresponde analizar a dónde nos lleva este camino, pero ciertamente en no muchos años la figura muy reciente de los promotores o gestores culturales tendrá que revisar sus exigencias a las propuestas escénicas que en la actualidad exigen a los artistas. Finalizo con pureza. Nuestro conferenciante ha vinculado la pureza con un discurso romantizado. Efectivamente. Y para ello tomo prestadas las palabras de nuestro querido académico ya fallecido Manuel Ríos Ruiz, que ligan pureza y estilo genuino, natural, verdadero, puro. En definitiva, sus palabras: escuchar a la agujeta es para todo buen cabal como enfrentarse con lo insólito. Hay que remontarse al ayer, cerrar los ojos y creer en la resurrección de Manuel Torre. Luego abrirlos y percatarse de que el tiempo no ha pasado, porque Agujeta lo mantiene estático, atrapado en la garganta. Muchas gracias de nuevo, Manolo, por esta magnífica segunda conferencia del ciclo, y muchas gracias igualmente a todas las autoridades que nos acompañan, a los miembros de las instituciones flamencas, a los benefactores y amigos de la Academia y, en general, a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 16 del presente mes de abril, para asistir a la conferencia de clausura de este ciclo flamenco e investigación a cargo de don Roberto Sabater Boix, bajo el título Maestro Balao, el eslabón olvidado. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.